En Sierra Blanca, Ethan Cole encuentra a Grace Hartley, suspendida en la vieja estación con el sello Amante Apache, prueba de un mensaje y de un encubrimiento. Detrás está Nolan Pike, con el sheriff Corcoran, usando miedo y símbolos apropiados para adueñarse del valle. Pero un giro lo rompe todo, la maniobra calculada de Ethan, la transmisión en abierto de Grace y la señal de Alma Reyes cambian el guión. Escucha el giro que lo cambia todo y por qué, al final, la justicia se impuso. La montaña amanecía tarde en Sierra Blanca, y aún así siempre llegaba antes que la gente. Ethan Cole lo sabía por costumbre. El frío se adelantaba a todo, incluso al pensamiento. Vivía en una cabaña de troncos que él mismo había calafateado con paciencia, un rectángulo de madera al borde de un claro desde el que se veía el valle como una hondonada de plata. Su vida, desde que colgó el casco de bombero forestal, cabía en 3 actos diarios: café negro sin azúcar, revisión de radios y caminatas por senderos que ya no figuraban en los mapas. No huía del mundo, solo había aprendido a escucharlo desde más arriba. Aquella tarde, el viento cambió de dirección con un giro brusco, lo suficiente para traer un sonido que no pertenecía al bosque, un golpe seco seguido de un quejido metálico. No era rama ni tronco, sonó a polea, a eje viejo buscando su sitio. Ethan dejó la taza en la repisa, tomó su linterna de cabeza, la navaja multiusos y la radio VHF que siempre descansaba en el cargador. No pensó en avisar a nadie. Desde que trabajaba entre incendios aprendió que, si el oído te llama, primero vas tú y después el resto. El camino hacia la estación maderera abandonada bajaba en curvas lentas, embarradas por la nieve que se había rendido hacía días. El edificio, un rectángulo de chapa gris, parecía agacharse ante el bosque que volvía a crecer alrededor. La puerta principal estaba hinchada por la humedad. Ethan empujó con el hombro y cedió con un suspiro de polvo. El aire de dentro olía a cuerda mojada, a aceite viejo y a madera que había visto demasiados inviernos. Encendió la linterna. El haz cortó la penumbra y reveló el corazón del ruido. En el centro del techo, una polea oxidada sostenía una línea de nylon que bajaba hasta unas anillas y de ahí a las muñecas de una mujer rubia. No colgaba del cuello. Estaba suspendida por los brazos como si alguien hubiera querido convertirla en un anuncio de su propia impunidad. Los pies rozaban el aire a pocos centímetros del suelo, buscando tierra que no llegaba. Tenía los ojos abiertos, asustada pero consciente, respirando rápido, con esos sobresaltos que nacen del susto prolongado. Ethan no gritó ni maldijo, cruzó el espacio midiendo la distancia con el cuerpo, igual que cuando entraba a una cabaña con humo. Primero el soporte, luego la persona. Miró arriba, la viga principal aún se veía firme. Evaluó el nudo, calculó la tensión y se metió bajo ella para cargar su peso en el hombro. «Tranquila, te tengo», dijo con una voz baja que conocía bien, la misma que usaba para pedirle al monte que no se viniera abajo. La mujer cerró los ojos un segundo como si le devolvieran un trozo de equilibrio. Con la navaja, Ethan cortó el cabo con un solo gesto controlado. La cuerda chasqueó y él absorbió el peso, flexionando las rodillas para que el descenso fuera blando. La sostuvo de pie, pegada a su pecho, hasta que su respiración dejó de ser un salto y se volvió una línea. La luz de la linterna resbaló por su clavícula y se detuvo en un sello rojo inflamado, con letras toscas que formaban 2 palabras: Amante Apache. No era una herida abierta, parecía más bien la marca reciente de un molde frío, una provocación deliberada. Ethan apartó la mirada del sello para no invadirla y se fijó en lo que la rodeaba. Ganchos de taller, una mesa con restos de cinta adhesiva, un cubo con agua, todo dispuesto con una precisión extraña en un lugar tan dejado. Ella intentó enderezarse por sí misma. Tenía el cabello revuelto, el labio inferior mordido de la tensión, pero la mirada limpia. No parecía buscar compasión, sino control. Ethan le ofreció su chaqueta, ella la aceptó con un gesto breve, más práctico que agradecido. «Respira despacio», dijo él, porque el cuerpo obedece a verbos simples. «Grace Hartley», alcanzó a decir, aún entrecortada, con ese acento leve del medio oeste que suaviza las R's. Su tono llevaba una convicción que no se aprende en los manuales. «Me estaban esperando».
Hizo una pausa para tragar aire y ordenar el temblor. No era para mí, era un mensaje. Ethan no preguntó para quién, preguntó con los ojos recorriendo las paredes. La respuesta estaba clavada a la altura de la vista. Una Polaroid sujeta con una grapa de construcción. La foto mostraba a la misma mujer en el mismo punto, con la misma cuerda en las muñecas. En la muñeca izquierda, un reloj de pulsera marcaba las 5:17 como si el tiempo fuera otra firma. Debajo, un post-it plastificado, ridículamente pulcro en ese entorno, con un aviso escrito en mayúsculas sencillas. No toques, propiedad de Amante Apache. El mensaje no gritaba, insinuaba control. Ethan sintió ese frío distinto que no viene del clima, el que nace cuando percibes organización donde solo debería haber abandono. Recordó incendios que parecían accidentes y no lo eran. Recordó voces que, por radio, decían todo bajo control, mientras el frente se acercaba con paso manso. Las palabras del post-it producían el mismo efecto. Pretendían nombrar para poseer. Sin soltar a Grace, caminó con ella a una de las mesas. Le permitió sentarse y apoyó su espalda contra una caja de herramientas para que la gravedad trabajara a favor. Sus muñecas estaban marcadas por la presión de las anillas, rojas y sensibles, pero no mostraban cortes profundos. Eran señales de sujeción reciente, no de abandono prolongado. ¿Puedes mover los dedos?, preguntó. Ella obedeció, lenta, y asintió con una mueca de dolor que no buscaba dramatismo. Entré por el lado del río, explicó, ya con la voz más firme. Alguien dejó el portón entreabierto. Sabían que iba a venir. Querían que viera esto y que alguien más lo supiera. No dijo quién, no hizo discursos. Su manera de hablar se parecía a la de Ethan, frases que solo apuntan a lo necesario. Él, por reflejo de oficio, recorrió el perímetro con la linterna sin alejarse más de un par de pasos. Observó huellas recientes en el polvo, restos de guantes desechables arrugados, una botella de agua medio consumida sin etiqueta. Nada accidental, nada improvisado. Bajo la mesa, encontró un rollo de cinta de embalaje cortado con precisión y un trapo limpio. Nada acomodado. La radio de Ethan soltó un chisporroteo breve, como un carraspeo. Él la bajó de volumen. Hablarían más tarde. Por ahora lo primero era sacar a Grace del frío y devolverle la sensación de estar a salvo, aunque fuera por un trecho. «Podemos ir a mi cabaña», dijo, enunciando la decisión como un dato. Grace lo miró, calculando algo que no era su fuerza, sino su intención. Al final asintió. Antes de salir, Ethan volvió a mirar la Polaroid y el post-it plastificado. Los colores, ligeramente deslavados por la humedad, no habían perdido el mensaje. Aquello no era una fechoría improvisada, era una puesta en escena con destinatario. El reloj que marcaba las 5:17 no parecía casual. Era una hora que alguien quería fijar en la memoria de quien llegara primero. Si la montaña hablaba, esa era una de ellas. Ethan guardó la foto con un guante de trabajo para no contaminarla y tomó también el post-it plastificado. No por morbo, sino porque sabía que, sin pruebas, todo lo que acababa de ver podía convertirse en un relato equivocado. Apagó la linterna, abrió la puerta y dejó que la luz musta del atardecer les hiciera de guía afuera. Afuera, el bosque parecía exactamente el de siempre. Pinos altos, aire cortante, un silencio que nadie hubiera llamado extraño. Sin embargo, para ambos, algo en la montaña había cambiado de sitio. Mientras subían la cuesta, Grace acomodó la chaqueta sobre los hombros y caminó con ese orgullo discreto de quien se rehúsa a ser solo una víctima en la historia de otro. No pidió que la cargaran, no preguntó qué harían después, simplemente avanzó. Ethan marcó el paso y por primera vez en mucho tiempo sintió la vieja corriente del trabajo en equipo, esa alianza silenciosa que se forma cuando dos personas deciden que lo correcto empieza con un movimiento pequeño, salir de ahí. La estación quedó atrás con su olor a cuerda mojada y su polea que todavía crujía un poco al viento. En el bolsillo interior de Ethan, la Polaroid y el post-it golpeaban su pecho al ritmo de la caminata, recordándole que lo que habían visto no iba a quedarse en aquel galpón. Y aunque no pronunció la palabra, entendió con claridad el tono de lo que venía. No sería épico ni ruidoso, sería una verdad paciente, levantada con cuidado, como se construyen las cosas que deben durar.
El regreso hacia la cabaña empezó con pasos medidos y terminó con la radio VHF rompiendo el silencio. La estática primero fue un rasguño, luego la voz reconocible del sheriff Matt Corcoran, redonda, con ese tono que busca sonar tranquilo cuando la frase carga pólvora. Reporte de intento de suicidio en la estación maderera, unidad en ruta. Ethan sintió un frío distinto al de la altura. Esa etiqueta, intento de suicidio, era la tapa que algunos ponían para no mirar debajo. Cambió a la frecuencia del condado por reflejo, bajó el volumen y siguió caminando. A su lado, Grace apretó los labios como quien se ata a un nudo interior. «No llames a nadie», dijo, «escúchame». Habló sin adornos, con la economía de quien ha repetido su historia hasta dejarla en hueso. No era turista perdida ni curiosa de paso, era periodista de investigación, freelance, meses encadenando nombres, donaciones, rutas de camionetas, matrículas que se repetían los fines de semana. Detrás del nombre Amante Apache, explicó, había un club privado que utilizaba estética indígena para vender experiencias exclusivas a donantes ricos, persecuciones simuladas en bosque, escenas de captura escenificadas, marcas en piel como gesto de pertenencia. Nada que ver con la nación mezcalero ni con su cultura, solo un disfraz rentable. El sheriff cubre traslados y limpia informes, prosiguió, sin énfasis, y el dinero viene de Nolan Pike, promotor, quiere este valle sin vecinos. ¿Recuerdas el lodge junto al arroyo que se quemó? Ethan asintió sin hablar. Había combatido ese incendio hasta que el humo se volvió pared. 2 compañeros no volvieron. Días después, vio a Pike posar con casco prestado frente a la cámara, prometiendo reconstrucción. Luego compró lo que quedó por casi nada. El recuerdo no era un dato, era una espina. El bosque se iluminó de golpe con un barrido azul y rojo. Una patrulla trepó la curva final y se detuvo cruzada en el camino, faros altos cortando troncos como cuchillas de luz. Corcoran bajó solo, manos visibles, sonrisa de político rural que saluda con nombre de pila a todo el mundo en la feria del condado. Llevaba la chaqueta abierta pese al frío, la placa brillando a propósito. «Tarde para paseos, Ethan», soltó, como quien comenta el clima. Su mirada, sin embargo, fue directo a la clavícula de Grace. El sello inflamado parecía una señal de carretera bajo los faros. Corcoran ladeó un poco la cabeza y habló sin incluir a Ethan. «Otra vez tú, Claire». El estómago de Ethan se cerró. Claire no era un error, era una contraseña, dicha en público para recordar quién mandaba. Grace no parpadeó, se enderezó dentro de la chaqueta prestada y clavó la vista en el sheriff como si cerrara un informe. «Sheriff, tiene cámaras en la maletera. En su oficina guarda los discos. Si habla así es porque cree que no voy a salir de este valle». El viento movió los pinos con un susurro que sonó advertencia. Corcoran no miró la patrulla, miró la radio en el hombro de Ethan, como quien calcula qué se ha escuchado. Cuando habló, bajó la voz medio tono. «Estás confundida, niña. Aquí nadie quiere problemas». El nadie significaba yo decido qué es problema. Ethan lo había escuchado antes con otras palabras y otros uniformes. Dio un paso mínimo para colocarse entre los faros y Grace, cortando el cono de luz. La postura no era desafiante, era un recordatorio de presencia. «La versión oficial ya va en camino», dijo Grace, más baja pero firme. «Intento de suicidio en una estación abandonada. Todo muy triste, cierre rápido». Hablaba como periodista y como testigo. Los faros dibujaban vapor frente a sus bocas. En la cabina de la patrulla, la cámara del tablero parpadeaba una luz tenue. Corcoran avanzó 2 pasos más cerca de ellos de lo que pedía el sentido común. «Sube, Claire», indicó con la barbilla hacia el asiento trasero. «Conduzco yo, y tú, Ethan, vuelve a tu cabaña. Tu montaña te necesita más que este embrollo». Ethan no se movió. La radio en su mano emitió otro cisporroteo, un 1062 que no necesitaba traducción, recopilación de datos. Podía llamar a la central, podía pedir otra unidad, también podía empeorar las cosas con una frase mal puesta. Optó por la táctica que le enseñó el monte, ganar segundos. «Antes de subir, sheriff, ¿puede explicar por qué anunció un intento de suicidio?»,
Preguntó, neutro. Acabamos de sacar a esta mujer de un montaje con cuerdas. No parece autolesión. Corcoran sostuvo la mirada a un latido y sonrió como quien tolera a un vecino terco. Los avisos llegan como llegan, dijo. Luego uno acomoda la realidad, para eso estamos. Luego uno acomoda la realidad. Ethan guardó la frase como quien guarda una chispa cerca de yesca seca. No fue el único. Grace inclinó apenas la cabeza, memorizando palabras. Nolan no acomoda, añadió, ordena, y usted obedece. El nombre no rebotó en la noche, cayó con peso. Corcoran chasqueó la lengua, ese gesto que parece risa y no lo es. Has leído demasiadas cosas en Internet. Grace respiró hondo, buscando en el pecho un hilo de aire que no temblara. Recordó la secuencia, se lo había prometido a sí misma si llegaba la confrontación, y la soltó en presente, como dicta el manual cuando se quiere fijar hechos, fechas, lugares y placas. Mencionó 2 conciertos de fin de semana que coincidían con aumentos de tráfico en caminos secundarios. Citó depósitos a una fundación de deporte juvenil donde aparecía un apellido repetido. Nombró a un conductor de ambulancia que hacía turnos paralelos como guía de experiencias en bosque. Describió el sello, no como adorno, sino como parte del ritual de pertenencia del club. Todo en lista limpia, sin adjetivos. Durante el recital de datos, el sheriff no interrumpió, solo movió el peso de un pie a otro y al final se pasó el pulgar por la quijada. Cuando habló, retiró la cortesía. Baja el tono, dijo, sin elevarlo. No sabes con quién juegas. Con usted, replicó Grace, porque Pike no se ensucia las botas. Ethan notó que la mano de Corcoran se acercaba al cinturón más por hábito que por necesidad. El bosque olía a resina y a freno caliente. A la derecha, el arroyo cantaba bajo el hielo. La escena parecía quieta, pero todos estaban haciendo cuentas. Él también. El sheriff había llegado solo, mal signo para quien cree tener control total. Si era una maniobra rápida, faltaban testigos y eso podía volverse contra cualquiera. Sheriff, probó Ethan, buscando un puente que no sonara rendición. Ella necesita calor y agua. Déjeme llevarla a la cabaña. Puede pasar después a tomar declaraciones. Corcoran miró por encima del hombro hacia los árboles, como si midiera una distancia que solo él veía. Se tomó un segundo más de lo prudente antes de responder. No, sube ahora. No hubo aspereza en la voz, hubo cierre. Grace no obedeció ni desafió. Miró a Ethan y en ese intercambio breve hubo un acuerdo: ganar tiempo, no terreno. Dio un paso y entonces habló en dirección a la patrulla, no al sheriff. La cámara del tablero está encendida, la de su uniforme también, y usted lleva otra en el maletero en una bolsa negra. Graba en discos que guarda en el segundo cajón de su oficina bajo el manual de procedimientos. Corcoran parpadeó una sola vez. No era sorpresa, era cálculo interrumpido. La sonrisa regresó, pequeña, sin dientes. El viento cruzó la carretera con un silbido. Ethan dejó que el sonido ocupara el hueco entre frases. Llevó la mano abierta, deliberadamente lenta, a la radio VHF y subió apenas el volumen hasta que la estática se hizo presente. Era un gesto mínimo, pero decía, aquí hay un canal abierto. Corcoran lo vio. Ajustó la chaqueta, tragó saliva y con un movimiento aprendido soltó el seguro del arma en la funda. No apuntó, no necesitaba, bastaba el clic para redibujar los bordes de la escena. El bosque, que todo lo escuchaba, se quedó en suspenso. Ethan sintió cómo el aire se comprimía, igual que antes de una tormenta. La noche, de pronto, dejó de ser paisaje y se volvió testigo. La ira de Ethan no apareció como un estallido. Apareció como una fila de decisiones. Conocía esas colinas como se conoce una herramienta, por su respuesta al peso, por el lenguaje de la nieve vieja que se hunde sin avisar, por los puentes de troncos que se quejan antes de ceder. Midió la pendiente, el hielo en la cuneta, el recuerdo de una curva con grava suelta. Fingió rendirse con una frase que sonó razonable. La llevamos al hospital, sheriff. Usted adelante. Grace entendió el plan sin escucharlo. Se acomodó en el asiento trasero con el cuerpo recogido, el cinturón cruzándole la clavícula donde ardía la marca. Corcoran subió al volante, la radio de la patrulla murmuró códigos y la noche pareció volver a la normalidad, excepto por la quietud tensa en los hombros de Ethan.
La primera curva llegó rápido. Un parpadeo de faros sobre cortezas mojadas, el rumor del arroyo a la izquierda y entonces un movimiento seco. La patrulla derrapó lo justo para que el sheriff perdiera el control por un segundo, un golpe contenido contra el volante y el aire tragándose un «uf» incrédulo. En ese hueco de tiempo, Ethan se inclinó, le inmovilizó la muñeca y apartó el arma de servicio con un gesto entrenado por años de no dejar que el pánico dictara el próximo movimiento. El metal voló por la ventanilla y desapareció en el agua negra del arroyo. No era algo que Ethan hiciera por gusto, era, en su mente, lo único que impedía que la noche tomara un rumbo peor. Salieron de la carretera principal por un desvío de tierra que solo los brigadistas de antes seguían usando. La caseta de vigilancia de incendios apareció como un cubo oscuro contra el cielo pálido, una construcción de madera elevada con una escalera empinada y un mirador de ventanas rectangulares. El viento golpeaba la baranda con dedos de hielo. Dentro todavía quedaban mapas plastificados, una mesa con arañazos de botas y un termo viejo sin tapón. Grace temblaba, pero no por miedo a secas. El cuerpo le pasaba factura por la tensión. Abrió su mochila, sacó una grabadora compacta y un cable en forma de espiral. Ethan sintonizó la radio de banda ciudadana en un canal limpio y ella enlazó la salida de audio. En abierto, dijo, y su voz cambió de registro, dejando atrás la defensa para convertirse en inventario. Voy a decir nombres, cuentas, rutas, lo suficiente para que alguien que deba oírlo, lo oiga. Se acomodó junto a la ventana, mirando el valle como si hablara con él, y empezó. Listó apellidos asociados a donaciones, describió matrículas que se repetían en noches concretas, enlazó fechas con eventos en hoteles de lujo. No exageró ni adornó, cada dato cayó como una piedra exacta en el agua. Luego, respiró y añadió. «Tengo un audio». Pulsó un botón. La caseta se llenó de una voz masculina, modulada con la seguridad de quien está acostumbrado a cerrar tratos. «Las montañas rinden más cuando la gente les teme», decía Nolan Pike, con una sonrisa que se escuchaba sin verse. Grace detuvo la reproducción antes de que la frase siguiente escalara hacia promesas. No necesitaba más. «El precio de entrada fue el sello», admitió, tocándose la clavícula con cuidado. «Molde frío, químicos que inflaman la piel, sin lesión profunda. Pensé que controlaba el acceso, no lo controlé». La sinceridad no tenía dramatismo, era un hecho que la obligaba a hacerse responsable antes de pedir responsabilidades ajenas. Ethan recorrió con la linterna las esquinas de la caseta. No había señal de que alguien la usara a menudo, pero el bosque sabría que estaban ahí. Vio su propio reflejo cansado en el cristal, un hombre con barro en las botas y un plan improvisado sosteniendo una noche demasiado grande. «Necesitamos un testigo que no dependa de Corcoran», dijo, «alguien que no deba favores». «¿Tienes a alguien?», preguntó Grace. Ethan asintió una vez. Pensó en Alma Reyes, la única en la oficina del sheriff que alguna vez levantó un informe incómodo y pagó con turnos que nadie quería. No tuvieron que decidir el siguiente paso, los faros lo hicieron por ellos. 2 camionetas subieron por el camino con los focos peinando el bosque como cuchillos de luz. Los motores trabajaban en marcha baja, una ascensión segura, sin prisa, propia de quien cree tener ventaja. «Corcoran no vino solo», murmuró Grace. «Nunca lo hacen», respondió Ethan, recordando incendios que parecían quedarse quietos hasta que no quedaba salida. Las puertas se abrieron con sincronía y hombres con parcas oscuras se desplegaron en abanico. Del primer vehículo bajó un tipo alto, mandíbula serena, los ojos de quien sabe vender promesas con el mismo aplomo con que firma desalojos, Nolan Pike. Su parca negra no llevaba logos, su presencia ya era marca suficiente. «Ethan Cole», saludó, como se saluda a un proveedor que llega tarde. «Héroe obstructor. Cuando escogiste esos pinos, firmaste la renuncia a la vida pública. Dame a la chica y te devuelvo tu silencio». No alzó la voz, no hizo falta. La oferta estaba envuelta en cortesía. Su motivación, sin embargo, no necesitaba envoltorio. Convertir el valle en un destino exclusivo, sin vecinos que contaran otra versión de la historia.
El miedo era su herramienta, la discreción su garantía. Ethan pensó en todas las veces que el humo le enseñó a leer el viento antes de ver la llama. Metió la mano en el bolso naranja que guardaba junto a los mapas y sacó una bengala de humo de rescate. Era parte de un protocolo que pocos seguían recordando. Cuando alguien la veía, sabía que no era un juego. Tiró de la anilla y lanzó el cilindro al claro. La nube densa se elevó como una señal antigua, visible por encima de los pinos, un idioma que las cuadrillas de la zona aún respetaban. No llamó a la caballería, llamó a la persona precisa. La pick-up apareció desde el norte con el motor ronco y la carrocería llena de abolladuras que contaban otra clase de batallas. Al volante, Alma Reyes. Ya no llevaba la chaqueta con la palabra sheriff, llevaba un chaleco que decía rescate y un gesto que no pedía permiso. Frenó de costado, bajó con una calma deliberada y se plantó entre la caseta y los recién llegados. «No voy a ver morir a nadie hoy», anunció, dejando que cada sílaba ocupara su sitio. Enganchada al pecho, una cámara corporal ya estaba grabando. Lo mostró sin teatralidad, apenas un giro del torso para que quedara claro que la noche desde ese momento tenía memoria. Pike esbozó una sonrisa que conocía los titulares. «Las cámaras son publicidad gratuita», comentó, con esa ironía tibia de quien cree controlar el encuadre. «A veces», replicó Alma, sin sonreír. Su mirada pasó un segundo por Grace, otro por Ethan, y se detuvo en el humo que aún dibujaba una columna clara sobre el bosque. Entendió la señal y con un gesto mínimo tocó su radio. No pidió refuerzos a la oficina del sheriff, cambió de red y habló con voluntarios de búsqueda y rescate, con gente que no debía favores a Pike ni a Corcoran. El aire olía a resina y a la pólvora inofensiva del humo de señal. Los hombres de Pike se miraron unos a otros, indecisos entre la seguridad del dinero y la incomodidad nueva de una lente encendida. Corcoran, con el orgullo abollado por el derrape y la pérdida del arma, apareció al borde del claro, más pálido de lo habitual. Miró a Pike en busca de una directriz y por primera vez en esa noche no la recibió de inmediato. Ethan sintió que la montaña volvía a su ritmo. No era que habían ganado, era que por fin la historia tenía testigos que no escogieron ellos. Se cuadró junto a Grace y Alma, y por un segundo breve, tan breve como un parpadeo, el silencio dejó de ser amenaza y se convirtió en posición. El conflicto no había terminado, pero el tablero había cambiado. Y en ese equilibrio nuevo, la ira de Ethan volvió a su forma natural. Propósito. El choque no tuvo épica, tuvo prisa y tierra. Corcoran se lanzó a por la grabadora de Grace con un manotazo tenso, y Alma, que llevaba años reservando reflejos que no había querido usar, le encajó una llave limpia, aprendida en la academia y guardada para situaciones como esa. El sheriff perdió equilibrio y orgullo en el mismo gesto. La cámara en el pecho de Alma siguió grabando, constante como un testigo que no pestañea. Pike eligió un camino directo, fue hacia Grace. Ethan se interpuso por instinto, y los dos rodaron por la pendiente helada, hojas y nieve vieja pegándose a las chaquetas. No hubo heroísmos brillantes, hubo resbalones, respiraciones cortas y esa certeza incómoda de que cada uno se creía el protagonista correcto. En un momento de ventaja, Pike le plantó la rodilla en el pecho a Ethan y tanteó en su bota una hoja plegable. Habló entre dientes, con la seguridad de quien confunde un lema con una ley. La marca es un contrato, la gente paga por ver compromisos. Grace, con la muñeca aún sensible por la cuerda, vio el gesto antes que la amenaza. No gritó, se abalanzó y estrelló la grabadora contra la sien de Pike, lo justo para desorientarlo y romper el ritmo. También pagan por oír confesiones, soltó, convertida en su propia línea editorial. Arriba, Alma inmovilizó a Corcoran sin alardes. Le retiró el radio del hombro, lo colocó boca abajo y sin dejar de grabar comunicó en abierto lo que estaba ocurriendo. La palabra clave, incendio civil, había salido de su boca minutos antes, redirigida a una red que conocía media brigada forestal, una frase breve que llamaba a quien debía escuchar, no a quien quería tapar. Las sirenas que llegaron no eran del condado. Primero apareció patrulla estatal firme y metódica. Detrás, vehículos federales con personal que conocía el procedimiento de memoria.
Bajaron sin prisas, con cámaras que registraban, formularios en carpetas y una calma que parecía traída de otro mundo. No hubo gritos, hubo instrucciones claras. Separaron a los presentes, pidieron manos a la vista, miraron la columna de humo de la bengala todavía suspendida entre los pinos y empezaron a armar el rompecabezas con cada pieza disponible. El audio de Pike que Grace había difundido, la cámara corporal de Alma, el sello visible en la clavícula de Grace, la Polaroid y el POSIT plastificado aún en el bolsillo de Ethan. El relato se construyó en tiempo real y por primera vez en esa noche no lo redactaron los de siempre. No hubo discursos, hubo esposas que cerraron con un clic parejo. Corcoran bajó la cabeza como un niño al que por fin le retiran el juego que no supo cuidar. Pike intentó ofrecer a las lentes su sonrisa de catálogo. Por primera vez, la sonrisa no encontró dónde reflejarse. Al amanecer, el valle se despertó sin cintas amarillas, pero con gente en los porches. Miembros de la comunidad apache de Mescalero se presentaron ante la prensa local con una serenidad que imponía escucha. Dijeron lo que muchos sabían y pocos se atrevían a enunciar, que sus nombres no eran mercancía, que sus símbolos no justificaban el miedo de nadie. Hablaron sin estridencias, con la autoridad de quien solo quiere que las cosas vuelvan a su sitio. Grace escuchó aparte, en silencio, no tomó notas, entendió que no todo relato le pertenecía. En la cabaña, Ethan puso agua a calentar y sirvió café en una taza astillada que tenía una grieta antigua. «No soy un héroe», dijo, porque así se defendía de las etiquetas. Solo estaba allí. Grace asintió, con el sello ya menos encendido. A veces, estar allí es lo único que hace la diferencia. Pasaron semanas, y el polvo se asentó donde debía. Alma aceptó el cargo de sheriff interina con una votación discreta y un cansancio compartido. No celebró, se organizó. Abrió cajas, revisó discos y cambió protocolos con la misma paciencia con la que había aprendido a hacer nudos que no lastiman. Grace publicó sus reportajes sin morbo y con pruebas, dejando espacio para las voces que no habían sido escuchadas. El sello en su clavícula dejó de arder, quedó una sombra tenue, más recuerdo de la línea que eligió cruzar que del dolor. Ethan volvió a sus senderos a medir el bosque por sonidos y corrientes. Pero hizo una cosa nueva, instaló una lámpara en la estación maderera, encendida cuando alguien necesitara entrar, apagada cuando la montaña pudiera dormir. No hubo ovaciones ni medallas, hubo algo más útil en lugares como ese, alivio, y en esa altura, el alivio se parece mucho a la justicia.